En el sector cripto muchas de las veces vemos noticias bastante positivas para cierto proyecto en específico o en general para todo el sector, pero a pesar de ello el precio en general o de esa moneda en específico no tienen una reacción positiva al alza y puede que esta esté lateralizando o incluso con su tendencia bajista. Así que en este video veremos el por qué sucede esto y cómo es que nosotros debemos actuar y no actuar ante este tipo de escenarios. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas aquí al canal de Encriptados y dejes un buen like si la información te pareció útil o relevante. Muchísimas gracias. Si tú ya has estado bastante tiempo en este sector de Bitcoin y de las criptomonedas, habrás notado que este acontecimiento que te acabo de explicar suele suceder bastantes veces. Y sobre todo suele suceder cuando estamos en un entorno de miedo en general en los mercados, que todas las noticias positivas no causan un efecto alcista en el precio. Y es muy importante entender esto para poder tomar decisiones correctas y no tomar decisiones erradas que nos hagan perder dinero. Y un ejemplo bastante claro con lo que podemos ver esto son las solicitudes de ETFs de ciertas altcoins. Por ejemplo, en esta noticia del día 22 de enero del 2025 se decía que existen 33 peticiones de ETFs incluyendo a la moneda meme de Trump y Dogecoin. Y claro que estas noticias son bastante positivas, ya que lo que pretenden es poder ofrecerles a los inversores tradicionales e institucionales la posibilidad de comprar ciertas altcoins aparte de poder comprar Bitcoin a través de ETFs. Y podríamos pensar que esto es bastante positivo para el precio, ya que si en algún futuro se llegaran a aprobar estas solicitudes de ETF, entraría más dinero al sector y por ende habría más subidas de precio. Pero como podemos observar en el gráfico de Dogecoin, moneda la cual en la noticia se dice que se presentaron solicitudes para un ETF de ella, prácticamente los días en los que se publicó esta noticia, el precio no ha hecho más que caer y caer, acumulando una caída de más del 60%. Y también tenemos un caso todavía más reciente, que es la desestimación por parte de la SEC a la apelación hacia la demanda contra Ripple, recordando que esta demanda iba enfocada a que Ripple era considerado como un valor para la Comisión de Bolsa y Valores. Y si nos vamos al gráfico de XRP, vemos que durante esa noticia sí tuvo una subida bastante considerable de más de un 11%. Pero esto es en un gráfico de 4 horas. Si nos vamos a un gráfico diario, XRP sigue en una tendencia bajista y que la verdadera zona a superar para volverse otra vez alcista es la zona de los $3. Entonces, a pesar de que esta noticia para Ripple es algo muy positivo, y no solamente para Ripple, sino también para todas las altcoins en general, porque muchas de ellas también se consideraban como valores, a pesar de ello no estamos viendo un crecimiento proporcional tanto en XRP como en todas las demás altcoins. Y es que en estos momentos nos encontramos en un entorno de miedo extremo y mucha cautela por parte de los inversores, tanto en el sector tradicional como en Bitcoin y las altcoins. Y también hay que tener muchísimo cuidado con los efectos de estas noticias en el corto plazo, ya que a pesar de que estamos en un entorno de miedo e incertidumbre, con esta noticia de XRP que tuvo bastante crecimiento en unas cuantas horas, las personas que se dejan llevar por el FOMO de este tipo de noticias suelen pensar que estas noticias harán que el precio suba infinitamente. Sin embargo, como no estamos en un entorno en el cual eso tenga que suceder, posteriormente a esas noticias el precio suele corregir todo ese FOMO causado por las mismas. Entonces hay que entender que las noticias o los fundamentales no son precisamente los causantes de ver tendencias alcistas sostenidas en el tiempo, o por lo menos en el corto plazo. Y esto precisamente para no ser de esas personas que se queden atrapadas en precios altos y tengan que comerse todas estas caídas que
en muy poco tiempo pueden ascender a más de un 5 o 10%. Ahora, es importante recalcar que no solamente en entornos de miedo e incertidumbre es cuando estas noticias no tienen tanto efecto en los precios, sino que también hay algo más importante para poder ver que estas noticias tengan sus efectos, y es ver los ámbitos tanto macroeconómico como geopolítico. Y el mejor ejemplo es que actualmente, a pesar de todas las noticias positivas dentro de nuestro sector, como aún nos encontramos en un escenario de altos tipos de interés, aunado a toda la incertidumbre debido a las guerras comerciales y a las decisiones por parte del presidente Trump, no estamos viendo que alguna noticia positiva haga hacer crecer a las altcoins. Es más, está sucediendo todo lo contrario, y es que estamos viendo caídas bastante fuertes en ellas, y sobre todo en las altcoins, que son los activos más especulativos que existen actualmente. Y de igual forma, si vemos muchísima inflación o vemos una fortaleza del dólar, aunque tengamos noticias muy positivas, será muy difícil ver crecer a los activos. O también, si nosotros nos encontramos en una parte del ciclo de liquidez global en la cual hay muy poca liquidez en el sistema financiero porque la están drenando a través de políticas monetarias restrictivas, entonces difícilmente va a haber dinero con el cual nosotros podamos ver que los inversores compren y por ende que los precios de los activos suban. O incluso, si hay la suficiente liquidez dentro del sistema financiero, si los inversores tienen incertidumbre por cualquier cosa, van a sacar ese dinero de los mercados para sentirse más seguros, y eso provocará caídas en los mismos a pesar de que haya fundamentales internos positivos para estos mismos. Y esta incertidumbre puede venir por todo lo anterior mencionado o incluso por restricciones en ciertos países. Y ahora, el hecho de que los activos estén cayendo con noticias muy buenas pueden significar oportunidades bastante grandes de adquirirlos a precios con descuento. Si es que en el análisis personal de cada quien está que las noticias positivas, cuando vuela un entorno de certidumbre y liquidez, volverán a tener esas subidas, ya que en esos entornos sucede todo lo contrario, y es que con cualquier noticia positiva, por más mínima que sea o incluso falsa, suelen repuntar al alza muchísimo más de lo que en teoría deberían hacerlo. Y también sucede lo contrario con las noticias negativas. Cuando estamos en entornos de FOMO, certidumbre y muchísima abundancia, las noticias o fundamentales negativos suelen ser ignorados por todo el mundo mientras los precios siguen creciendo y creciendo. Pero así como es importante detectar cuando los precios de los activos están infravalorados para poder adquirirlos con vistas a temporadas de bastante abundancia, también hay que aprender a identificar estos fundamentales negativos cuando los precios están subiendo y subiendo, ya que estos pueden ser los catalizadores de que en algún momento tengan correcciones fuertes. Y te voy a dar el claro ejemplo de cuándo sucede esto. En noviembre del año 2024, el precio de Bitcoin había subido demasiado debido a el triunfo de Donald Trump en la presidencia, pasando de valer $60,000 a casi $100,000 por Bitcoin. Sin embargo, se estaba notando que estaba habiendo un cambio en la M2 mundial, que es prácticamente todos los dólares que hay en circulación en el mundo. Y como puedes ver, Bitcoin estuvo siguiendo a este indicador casi al pie de la letra. Entonces, cuando veíamos que la M2 disminuyó y Bitcoin seguía por cuotas altas, absolutamente nadie estaba hablando de este fundamental negativo. Y esto debido al entorno de abundancia que había en todos los mercados, no solamente en Bitcoin, y más porque estaba llegando a cuotas enormes como lo son los $100,000. Sin embargo, recientemente Bitcoin tuvo una corrección enorme hacia los $79,000, y fue ahí donde vimos que este fundamental negativo que nadie estaba observando sí tuvo sus repercusiones meses después. Que por cierto, este índice de la M2 ya comenzó a subir nuevamente y Bitcoin está a punto de seguirlo estando en esta
esas cuotas bajas de los 80 y tantos mil dólares. Pero bueno, la principal idea se entiende, y es que no hay que dejarnos llevar por el ruido a corto plazo por cualquier noticia tanto positiva como negativa que haya allá afuera, sino que más bien tenemos que observar el entorno macroeconómico y geopolítico. Si este está siendo muy negativo, entonces sobre de él nos vamos a basar para tomar decisiones de compra o venta en nuestros activos. Y de igual forma, si estos fundamentales son bastante positivos y vemos noticias negativas para los precios, tenemos que hacer lo mismo. Y claro que también hay entornos muy negativos, tanto macroeconómico como geopolítico, en los cuales vemos fundamentales de igual forma negativos para los activos cripto. Y aquí es donde nosotros tenemos que observar más a futuro. Si consideramos que en algún momento esos fundamentales por los dos lados tienen que terminar, entonces pueden ser oportunidades de inversión enormes. Pero si observamos que los fundamentales negativos pueden continuar y seguir más rudos todavía, entonces no será el momento de meternos ahí para nada. Pero el punto principal es que las noticias a corto plazo son solamente ruido, que tal vez a mediano y largo plazo puedan tener efecto, pero que solamente lo podrán tener de verdad si es que vemos que existe en el escenario macro esa abundancia y certidumbre en los inversores para que puedan meter su liquidez en los mercados y de esta forma sigamos teniendo subidas. Así que si te interesa saber un poco más acerca de estos fundamentales macroeconómicos, te dejo por aquí un video en el cual te explico lo más básico acerca de las decisiones de tipos de interés. Muchísimas gracias por ver el video, te invito a que te suscribas aquí al canal de Encriptados y dejes un buen like y comentario si te pareció interesante la información. Nos vemos en la próxima.